La mejor manera de tener un buen día bendecido es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenido, hermano y hermana, a Radio Palabra Viva. Hoy vamos a hacer la lectura del día. Vamos a empezar por el libro de Génesis capítulo 1 hacia adelante y hacer esa lectura esta mañana. Es un placer de compartirlo con vosotros porque es importante de leer la palabra, de entenderla y de meditarla. Por eso, hermanicos míos, el que tenga Biblia que coja libro de Génesis capítulo 1 y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los primeros años, hermano mío, de la tierra, en el principio Dios está. 4 palabras al principio de la Biblia forman la base de la fe. Y si uno cree que estaba y que cree en esta palabra, puede creer todo lo que le puede seguir en la Biblia. Porque sin duda el libro de Génesis nos da la única descripción autoritaria de la creación y de gran significado para toda persona. En cualquier época es posible de agotar, pero el registro divino da por sentado la existencia de Dios. A ver de tratar de probarla, la Biblia tiene un título específico para aquello que escoge a negar la existencia de Dios. Ese título es necios. Así como la Biblia comienza con Dios, Él debe tener el primer lugar en nuestra vida en el nombre de Jesús. El versículo 2 va diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí podemos ver una vez de la interpretación conservadora del relato de Génesis sobre la creación, la idea de creación, de construcción. Ahí propone que quizás ocurriera una gran catástrofe entre los versículos de Génesis 1.1 y el versículo de Génesis 1.2. A tal vez la caída de Satanás, que Dios los reprenda. Otro pone la catástrofe antes. Según esta teoría, esto causaría que la creación original y perfecta de Dios fuera desordenada y vacía. En hebreo se dice tohu yahu. La teoría dice que solo un gran cataclismo podría explicar la condición caótica en el versículo 2. Pero Dios no creó el mundo desordenado ni vacío. Porque lo que favorece este punto de vista señala que la palabra traducida estaba en el hebreo ayetal, que también podría traducirse como llegó a estar. Pero sin embargo el verbo hebreo ayal suele ir segundo de la preposición, lo cuando quiere decir llegó a estar. No es este el caso aquí, pero no es la única traducción legítima
ni la más aceptada, pero en el caso de que fuera correcta, significaría que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en la preparación de los grandes actos creativos y quizá de reconstrucción que seguiría. Los demás versículos describen los 6 días de la creación y que prepararon la tierra para que sea habitada por el ser humano en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso el versículo 3 dice, hermanos míos, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero en primer día Dios mandó que brillara la luz en las tinieblas y estableció el cielo del día y de noche. Y no se debe confundir este acto con el establecimiento del sol a la luna y las estrellas de cuarto día, porque en el apóstol Pablo hace una comparación entre la separación original de la luz y las tinieblas y la conversión del pecador. Aleluya. Bendito sea Dios. Y el versículo 4, 5 y 6 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas le llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y luego dijo Dios, haga un firmamento en el medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. Aquí podemos entender el versículo 4, 5 y 6. Antes del segundo día, parece que la tierra estaba recubierta de una capa profunda de agua, quizá en forma de un vapor espeso, pero el día segundo Dios dividió esta capa. Una parte cubriendo la tierra con agua y otra parte formando nube. Con lo estrecho atmosférico, la expansión o la cúpula llamó a Dios a la expansión cielo. Es decir, la expansión del espacio sobre la tierra, uno de los cielos, establecería ni el tercer cielo, el cual habita Dios. Por eso, ese versículo nos da clara indicación de que este cielo es el espacio en que vuela las aves en el nombre de Jesús. Ahora el versículo 7, 8 y 9 dice, Él hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaba debajo del firmamento de las aguas y que estaba sobre el firmamento. Y fue así. El firmamento lo llamó Dios cielo. Fue en la tarde y la mañana de segundo día. Dijo también Dios, reúnase las aguas que está debajo de los cielos en un solo lugar, para que no descubriera y se descubriera lo seco, y así fue. También, hermanos míos, Dios hizo que aparecía, hermano, lo seco entre las aguas que cubriera el mundo, y así nacieron la tierra, los mares, y además al día tercero hizo brotar la vegetación y todo tipo de árboles sobre la tierra. Y ya leo después el capítulo 10, 11, 12, 13 y 14 dice, a la parte seca Dios la llamó tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de que dé semilla, árbol de que dé fruto según su especie, y cuya semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie, y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y la mañana y el tercer día. Dijo luego Dios, haya lumbrera en el firmamento de los cielos para que separe el día de la noche, y que sirva de señales para las estaciones, los días y los años.
Hermanos míos, no fue sino hasta el día 4 en que el Señor puso el sol, la luna, las estrellas en los cielos como lumbrera y como medio para establecer un calendario. Porque versículo 15, 16, 17, 18, 19 y 20 dice que sea por lumbrera el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Hizo Dios que los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que soleara el día y la lumbrera menor para que soleara la noche. Eso, y hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, para enseñorear el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y la mañana de cuarto día, y dijo Dios que produzca las aguas, seres vivientes, las aves que vuele sobre la tierra y en el firmamento de los cielos. Y aquí vamos, hermanos míos, que el quinto día las aguas fueron provistas de peces y de tierra, las aves y insectos. Y la palabra traducida a las aves significa lo que vuela. Incluye murciélago. Es posible insectos voladores. Porque versículo 21, 22, 23, 24 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente de que se mueve de las aguas, produjo según su especie todas las aves aladas según su especie, y vio Dios que era bueno. Y lo bendijo Dios diciendo: fructificar, multiplicaros, llenar las aguas y los mares, multiplicarse las aves en la tierra. Y fue en la tarde, la mañana y el quinto día. Luego llegó Dios que produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y así fue. Y el día sexto, Dios creó los primeros animales y reptiles. La ley de la reproducción se da repentinamente, en la palabra según su género o según su especie. Hay variaciones significativas dentro de la especie biológica, pero nunca se pasa de una especie a otra. Porque versículos 25 y 26 dice: y hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganando según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y la bestia sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Porque la culminación de la obra de Dios fue la creación del hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Esto quiere decir, hermanico mío, que Dios puso al hombre sobre la tierra como su representante, y es semejante a Dios en cierta manera. Así como Dios es trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en otro sentido el hombre también es un ser tripartino: espíritu, alma y cuerpo. Como Dios el hombre también tiene intelecto, una naturaleza moral, la habilidad de comunicarse con otro y otra naturaleza emocional que transmite el intento. No se trata de semejanza en la apariencia. En contraste con los animales, el hombre es capaz de adorar, de comunicar, de hablar y de crear en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ahí hay una referencia de la Trinidad, y dijo, verbo singular en el hebreo, Dios, Elohim, hagamos, plural, hagamos, porque son los tres que han creado: Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestras imágenes. Porque la Biblia describe del origen como un acto creativo de Dios. La evolución nunca ha podido explicar de qué manera empezaron, pero la humanidad se le dio al mandato de fructificar y multiplicar.
Dios también mandó al hombre sojuzgar a la creación y señoreará de usarla sin abusar de ella. Las crisis ecológicas modernas son debidas a la mala administración del hombre por su avaricia, por su egoísmo y por su negligencia. El versículo 27, 28 y 29 dice: y creó Dios al hombre según su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿A qué creó un varón y hembra si Eva en Adán no estaba? Creó solamente el hombre. Lo bendijo Dios en el Hijo: fructificar, multiplicar, llenar de la tierra y someterla. El Sergé, protestar sobre los peces del mar, las aves de los cielos y toda la bestia que se mueva sobre la tierra. Después Dios dijo: mira, os he dado toda planta que da semilla de esta sobre toda la tierra, así como todo árbol que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Pero aquí hay algo que me pega en la mente. Y creó Dios al hombre, en aún Eva no estaba hecha, y dice: lo creó varón y hembra. Esto lo veré más tarde, la próxima vez, porque hay un punto ahí que es maravilloso. Pero vamos a seguir aquí. Es evidente que en estos versículos de los animales originales era embrevido en que el hombre era vegetariano. Esto cambió después del diluvio. Aquí eran los 6 días de la creación, literalmente días de 24 horas. Ahí da las edades genealógicas, fueron los días, una visión dramática durante la cual la creación fue revelada a Moisés. Pero ninguna evidencia científica jamás ha refutado el concepto de que era día solares, porque la expresión la tarde y la mañana da a entender que era día de 24 horas, y todas las demás referencias del Antiguo Testamento se usa esta palabra que se refiere a días normales. Adán vivió durante el 7º día y murió a 90 y 30 años. 930 años murió Adán. De manera que el 7º día no pudo ser una era geológica. Siempre que se usa día como un número del Antiguo Testamento, primer día, etcétera, etcétera, significa un día literal cuando Dios mandó a Israel que descansara en el día del reposo. Y eso se basó su mandamiento en el hecho de que le había descansado el 7º día después de trabajar 6 días. La interpretación consiste, hermano mío, y requiere el mismo sentido de la palabra día en su uso aquí. Pero sin embargo, una dificultad es que el día, como lo conocemos probablemente, no empezó sino hasta el 4º día. El 4º día empezó. Y de acuerdo a la Biblia, la creación y los cielos y la tierra no tiene fecha. La creación del hombre tampoco lleva fecha. Sin embargo, en la base genealógica que se da, incluso condiciendo espacio en la genealogía, no es posible que el hombre haya podido estar en la tierra por los millones de años que surge los evolucionistas. Y podemos aprender que el Señor Jesús fue el ejecutivo divino de la creación, como tal es digno de nuestra adoración por su inagotable maravilla de esa creación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero a toda la bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que tiene vida se arrastra sobre la tierra, le doy todo planta verde para comer, y así fue. Y vio Dios todo cuanto había hecho, que era bueno en gran manera, y fue en la tarde, la mañana y el 6º día. Y ahí al final de este capítulo de Génesis 1
al final de los 6 días de la creación, vio Dios todo lo que había hecho. He aquí, era bueno en gran manera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a coger Génesis 2 y acabemos con esa lectura de Génesis 2 en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, porque Dios se reposó de su actividad creativa el día sexto. Esto no fue un reposo debido al cansancio, sino más bien por satisfacción y por haber hecho una obra buena en gran manera. Aunque Dios no mandó al hombre que guardara el día del reposo en este tiempo, pero enseñóle el principio de descansar un día de cada 7 días. Porque versículos 2, 3 y 4 dice: el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El nombre y el nombre de Jehová Dios, Jehová, Yahvé, Elohim, aparece por primera vez en el versículo de Génesis 2:4. Pero solo después de la creación el hombre, como Elohim Dios es el creador como Jehová, entra en una relación de un pacto, hermanos míos, con los hombres, y algunos críticos de la Biblia que no reconoce esto concluye incorrectamente que esto, nombre diferente para Dios, solo puede explicarse con un cambio de autor. Y estos son los orígenes, que se refiere al comienzo descrito en el capítulo 1 de Génesis, de 1 a 31, y el versículo de Génesis 2:5, que dice que toda planta del campo, antes que fuese la tierra, toda hierba del campo, antes que naciese, describe las condiciones en la tierra, porque en el versículo 1:10, cuando apareció la tierra seca, pero antes de que aparecía la vegetación, la tierra fue regada por un vapor en vez de lluvia. Aleluya. Por eso que en versículos 5, 6 y 7 dice: aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para poder labrar la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Dios, Jehová, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y le dio aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, en el nombre de Jesús. Ahora bien, se dan más detalles sobre la creación del hombre. Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra, pero solo fue ser viviente. Cuando Dios le impartió su aliento, Adán, que significa rojo o tierra roja, recibió su nombre de la tierra roja de la que fue tomado y formado. Aleluya. Porque el versículo 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El huerto que Dios plantó en el Edén estaba hacia al oriente, es decir, al oriente de Palestina. En punto de referencia para la dirección en la Biblia está situado en la región Mesopotamia, cerca de los ríos Iqueret, que es el río Tigris, Orofate, el árbol de la esencia de bien y del mal. Era para probar la obediencia del hombre. La única razón por la cual no se debía de comer su fruto era porque Dios le había prohibido. Y en diferentes formas el fruto aún está con nosotros hoy. Porque de versículo 9 a 15 dice: Él hizo, Jehová Dios, nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida
en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Salía del Edén un río para regar el huerto y de allí repartía en 4 brazos. El primero se llama Pizón, es que las rodea toda la tierra de Abía, donde había oro. El oro de aquella tierra es bueno, hay que también bendelío y onicio. El segundo río se llama Quijón, es que rodea toda la tierra de Cush. El tercer río se llama Niddekel, es que va del oriente de Asiria, y el 4 río es Orfate. Tomó Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos míos, la pena, con trato y respeto, la pena por violar el mandamiento era muerte. Muerte espiritual instantáneamente y muerte física progresivamente. En el proceso de dar nombre a los animales y a las aves, Adán hubiera notado que existía amplio, cosas que cada uno tenía su pareja y otro también, similar pero diferente. Esto preparó a Adán para llegar a tener una ayuda idónea semejante a él. Su esposa fue formada de una de sus costillas y tomada de su costado mientras dormía. Asimismo, Cristo consiguió su esposa y ha derramado la sangre de su costado en medio de una agonía indecible. Pero la mujer fue tomada no de la cabeza de Adán para dominarlo, ni de los pies para ser despreciada, sino de debajo de su brazo para ser protegida, y cerca del corazón para ser amada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios dio la primicia al hombre antes de entrar en el pecado, porque Pablo establece este hecho desde el punto de vista del orden de la creación. El hombre fue creado primero y el propósito de la creación. La mujer fue hecha para el hombre. Además, aunque Eva fue quien pecó primero, es por medio de Adán, que es la cabeza, que se dice que entró el pecado al mundo y fue responsable porque tenía la posición de primicia. Y el versículo 2:19 de Génesis queda más claro traducido en este modo. Los hebreos tienen solo 2 tiempos de verbo perfecto e imperfecto. El contexto determina que la mejor forma del verbo es traducida: había formado Jehová Dios toda bestia, es decir, antes de formar al hombre. Porque del versículo 16 a 24 dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo del huerto podrá comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerá, porque el día que comas ciertamente morirá. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y todas las aves del cielo, y la trajo a Adán para que viera cómo le había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia y a todas las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras esté durmiendo, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán está así, que es hueso de mis huesos, carne de mis carnes, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por lo tanto dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a concluir con esto, hermanos míos. Dios instituyó el matrimonio monógamo
con la palabra del versículo Génesis 2:24. Como cada institución divina fue establecido para el bien del hombre y no puede ser violado con impunidad, las obligaciones del matrimonio ilustra la relación que hay entre Cristo y la Iglesia, porque el versículo 25 dice: está amplio, desnudo Adán y su mujer, pero no se avergonzaba. Aunque Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén sin estar cubierto, no se avergonzaba. Así quiero concluir con esto, hermanos míos. Tenemos que tener una relación entre Cristo y la Iglesia, y tenemos con trato y respeto y cariño. No está cubierto ni avergonzado de nada, y está desnudo delante de la presencia de Dios, para que Dios nos pueda decir lo que no va en nuestra vida, lo que necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con esta lectura de Génesis capítulo 2 os dejo. Hermanos, gracias por la lectura de esta mañana de Génesis 1 y 2. Os digo, hermanos míos, que Dios os bendiga, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis. Y os digo a la próxima lectura, que Dios bendiga Radio Palabra Viva y que se bendiga a usted también. Y os digo a la próxima lectura, si Dios permite, hermanos míos, la próxima lectura será Génesis 3 y 4. Hasta aquí, hermanos, la lectura de hoy. Que Dios os bendiga. Bendiciones para todos. Al próximo programa. Shalom. La mejor manera de tener un buen día bendecido es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús, mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano, de Gómez.